y para aprender la palabra de Dios hoy. Dios Padre que nos salvaste, te damos gracias. Estábamos entre el pecado, pero nos llamaste tras tu palabra y, y perdonaste todos nuestros pecados y te damos muchas gracias por eso. Tus hijos se han reunido hoy este día para aprender tu palabra. Por favor, ayúdanos a aprender bien la lección para que todos sepamos cómo vivir como personas justas y como hijos de Dios. Por favor, ayuda a aquellos que no se pudieron unir hoy a la reunión para que puedan venir la próxima vez. El día de la segunda venida de Jesús viene pronto. Por favor, ayúdenos a estar despiertos y atentos. Y por favor, ayúdanos a enseñar la palabra a las personas alrededor de nosotros. Hoy vamos a aprender sobre la palabra y la parábola del sembrador. Por favor, ayúdanos a entender la palabra de Dios. Y aquellos que han sido salvos recientemente, por favor, ayúdalos a crecer en la iglesia. Por favor, darles mucha gracia. Oramos y dejamos todo en tus manos poderosas. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar sobre la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13. Del versículo 1 a 9. ¿Pueden escuchar bien? Busquemos Mateo capítulo 13, del versículo 1 al versículo 9. Por favor, vean la pantalla y leamos juntos del versículo 1 a 3. Hoy voy a usar muchas pantallas diferentes hoy. Entonces primero del 1 al 3, leamos juntos. Leamos lento juntos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Ese día Jesús les enseñó muchas parábolas, y una de esas fue la parábola del sembrador. El Mateo capítulo 13 tiene muchas palabras. Por ejemplo, una de esas parábolas es la parábola del sembrador. Versículo 4, leamos juntos. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Versículos 5 y 6. Leamos juntos. Pero cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó.
Las segundas semillas cayeron en las partes rocosas. Y versículo 7, juntos otra vez. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 8 y 9. Leemos juntos otra vez. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto es bastante simple. Un sembrador fue a sembrar semillas y algunas cayeron fuera del camino y las aves se las comieron. Otras cayeron en la parte rocosa y porque no tenían profundidad para la tierra se secaron. Y otras, las que crecieron entre espinos, se ahogaron. Y las últimas cayeron en buena tierra. Y crecieron muy grandes. Y esta parábola es muy importante conocer. Porque hay un sembrador. ¿Por qué siembra? Para crecer semillas, ¿verdad? Para crecer frutas y... Si no hay fruto, no tiene sentido, porque el propósito es esperar frutos. Pero solo pueden crecer en buena tierra. Aquellos que siembran son los que plantan una semilla y esperan muchos frutos. Pero si no da frutos, su labor se vuelve en vano. Pero para que pueda dar fruto, tiene que ser sembrada en buena tierra. Por favor, vean en la pantalla. Marcos capítulo 4, versículo 28, leemos juntos. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Si una semilla cae en buena tierra, primero crece por partes, por la hierba, luego la espiga y el grano. Para volverse así, tiene que ser sembrado en buena tierra. El principio es muy importante, lo mismo con nuestra salvación. Debe ser plantada en buena tierra. Debemos tener la salvación clara. Y sembrar para que podamos recoger mucho. Hay 4 lugares en el camino. ¿Qué significa cada parte del camino? Jesús nos explica esto. Él nos explica qué significa cada parte. Veamos. Versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Primeramente, está la semilla. La semilla que cae al camino, y los pájaros vienen y se las comen. Entonces, ¿qué significa la semilla? La palabra, la Biblia. La parábola del sembrador no solo es mencionada en Mateo, pero también en Marcos y Lucas. Aquí les voy a mostrar esos versículos, el cuales son en Lucas capítulo 8, versículo 11 a 12. Leamos juntos. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven.
Primero, la semilla. ¿Qué es la semilla? La semilla es la palabra de Dios. La persona está sembrando la palabra de Dios. Y los pájaros aquí, los pájaros son el diablo, que viene y quita la palabra de los corazones. Cuando recibimos salvación, ¿cómo somos salvos? Por la semilla, por la palabra de Dios, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, leamos juntos. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, nacer otra vez significa recibir salvación y convertirnos en los hijos de Dios. Y renacer no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Así que sembrar la semilla significa que enseñamos la palabra de Dios a cada persona. Aquí dice, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Así que el camino, el corazón de una persona es como el camino, donde las personas lo pisan, muchas personas lo pisan ahí. Por eso es muy duro. Y cuando se planta una semilla, es muy difícil que crezcan las raíces. Si ven a las personas que hacen agricultura, primeramente preparan la tierra y luego es que plantan la semilla. La semilla debe entrar en la tierra, ¿verdad? Los corazones de las personas son así, del mismo modo. Y hay veces que las semillas son plantadas como el seminario de la Biblia, como ahorita. Dios está sembrando la palabra, su palabra en ustedes y están escuchando. Y algunos de ustedes puede que tengan un corazón como el camino. Si no se enfocan, la semilla no puede crecer en su corazón y se va a quitar. Por ejemplo, durante el almuerzo las personas te pueden preguntar, ¿qué tal fue el sermón hoy? Y a lo mejor apenas pueden recordar, solo después de 1 hora. ¿Por qué? Porque pueden tener algunas distracciones o diferentes pensamientos durante el sermón. ¿Por qué vienen a los domingos entonces? ¿Para ver a los hermanos y hermanas? No, para tener la palabra de Dios en su corazón. Así que el primer corazón es como el camino, que también siempre hay pájaros, que son el diablo. Y en estos momentos nosotros también podemos ser iguales. Hay personas que están en su teléfono. Ya vi. Nunca lo menciono, pero me siento muy mal por ellos porque están metidos en su teléfono durante el sermón. Es como que tienen un corazón como el camino. Solo apaguen su teléfono. Porque están hablando con Dios ahorita. Entonces, hay un corazón como el camino y siempre el diablo está ahí. ¿Y por qué las aves son mencionadas como el diablo? Dice en Lucas capítulo 8, versículo 5, dice las aves del cielo. ¿Por qué? Porque las aves del cielo representan el diablo. Porque el diablo está en el aire.
En Efesios capítulo 2, versículo 2 leamos juntos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí dice el príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que representa al diablo. Así que de seguro que el diablo está en el aire, está aquí en el aire. ¿Por qué? El diablo intenta continuamente interrumpir la palabra de Dios. Aquí en Efesios capítulo 6, versículo 12 también dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el aire. El hueste espiritual de maldad. Está Dios, están los ángeles y también están los demonios. No son visibles, pero existen. ¿Por qué? Porque el diablo intenta prevenir que la palabra de Dios sea plantada en nuestro corazón para que no demos fruto. Como las aves en el aire que son libres, es difícil atraparlas, igual que el diablo. En Job capítulo 1, versículo 7, leamos juntos. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Cómo lo sabes? Las aves vuelan alrededor de la tierra, como el diablo. Y especialmente hoy hay muchas aves aquí. ¿Por qué? Porque muchas semillas van a ser plantadas hoy. Puede que los diablos pueden llamar a sus compañeros. Y también el diablo es muy diligente. Nunca están tarde, siempre están preparados y vienen temprano. ¿Por qué? Porque quieren quitarle su semilla. Debemos ser aún más diligentes y debemos enfocarnos aún más. Porque de otro modo vamos a ser tomados por el diablo. 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, leamos juntos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo aquí es como un león rugiente, buscando a quien va a devorar. Un león tiene poder, de la misma manera el diablo tiene poder. ¿Por qué? Porque anda buscando a alguien. Está buscando a alguien a quien pueda devorar. Entonces debemos estar atentos de eso. Cada vez que la palabra se enseña, la semilla se está siendo sembrada. La semana pasada tuvimos el seminario de la Biblia y puede que hayamos invitado a muchas personas. Y la semilla fue plantada, pero muchas personas no se enfocaron y desapareció la semilla porque tenían corazones como el camino. Así que cada vez que escuchen el sermón deben llegar temprano. Debemos llegar antes que el diablo, ¿verdad? Y el diablo usualmente llega a tiempo, antes de las 11. Debemos llegar antes de eso. Si llegan más tarde que el diablo, el diablo ni siquiera se preocupa por ellos porque son perezosos. Recuerden que Satanás siempre llega antes de las 11. Así que ustedes también deben llegar temprano. Y cuando llegan temprano, solo tengan sus mentes listas para que puedan observar y aprender bien la palabra de Dios. Con toda su vida espiritual,
es por su vida espiritual. No es como en la escuela, que no es solo aprendizaje, sino también la semilla de la vida eterna está siendo plantada en su corazón. Debemos estar enfocados en eso. Por ejemplo, si están tarde y se apuran a sentarse, no se pueden enfocar por un poco y el tiempo pasa muy rápido. Porque tienen corazones como el camino. Entonces ya Satanás se los llevó, entonces no frutos puede ser esperado de esa persona. Así que como un corazón como el camino, es difícil para que la semilla sea plantada. Después también tienen corazones como un lugar rocoso. Dice que algunos cayeron en pedregales donde no tenían profundidad de tierra y cuando brotaron se quemó y no tenían raíz, entonces se secaron. Mateo capítulo 13 versículo 20 a 21 dice, y que Jesús dio una explicación detallada de esas personas. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Porque no tiene profundidad en la tierra. Puede que sea mejor que el camino, pero porque solo tiene un poquito de tierra. Entonces la semilla sí es sembrada, pero las raíces no pueden crecer más profundo por las piedras. Entonces, ¿están salvos? No. Puede que escuchen la palabra de Dios, pero porque tenían piedras en su corazón, la raíz no puede crecer. Por eso es que va a ser secada cuando el sol salga. Puede que reciban la palabra de Dios con gozo. De la misma manera, cuando nosotros recibimos salvación, podemos decir, me di cuenta, sé que soy salvo, pero después de un tiempo, 1 o 2 meses después, desaparecen. Y nunca responden nuestros mensajes o llamadas y solo desaparecen completamente. Y a veces me pregunto si realmente fueron salvos. Pero la Biblia dice claramente que no fueron salvos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19. Leamos juntos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y aquí también dice Mateo capítulo 13, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. Esto cuando llega tribulaciones o problemas desaparecen. Si llegan, pero después desaparecen, significa que nunca permanecieron al cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. Así que pueden recibir la salvación con gozo y sentirse muy orgullosos, pero eventualmente, porque no son salvos, se van a ir, van a desaparecer. Algunos puede que se vayan inmediatamente, algunos se pueden ir después de 6 meses. ¿Por qué? Porque tenemos espíritus diferentes y ellos nunca recibieron el Espíritu Santo en ellos porque no son salvos. Entonces en la iglesia hay multitudes, pero nunca sabemos quién es salvo o no, porque algunos pueden pretender que están felices con la salvación, pero en la Biblia también dice que hay hermanos falsos. Son hermanos, pero son falsos. El apóstol Pablo, que es quien escribió 14 libros, fue amenazado por los hermanos falsos. Esto significa que no podemos distinguir muy bien si esa persona fue renacida como cristiano o no.
No lo podemos distinguir. Ni siquiera el apóstol Pablo pudo hacerlo. De la misma manera nosotros. Solo Dios sabe. Y ellos mismos saben. Pero en la iglesia son hermanos falsos. Y al pasar del tiempo se van a ir. Por cualquier razón. Se van a ir de la iglesia. Y una característica de ellos es que tienen piedras en su corazón. En la Biblia dice, leamos juntos, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Aquí dice el corazón de piedra. Ezequiel capítulo 11, 19 y Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dicen lo mismo. Leamos juntos. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí dice el corazón de piedra. El corazón es como una piedra. Y aquellas personas puede que continúen a escuchar, pero la palabra de Dios nunca da raíces en su corazón. Isaías capítulo 55, versículo 7 dice, esto es lo que deben hacer para recibir salvación. Leamos juntos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Para recibir salvación, debemos llegar a la palabra y dejar nuestro camino y los pensamientos. Debemos dejar las piedras primero. Puede que tengan muchas experiencias y hay algunas experiencias que van contra la voluntad de Dios. Y también tenemos mucho ruido del mundo. Y todos esos pensamientos y experiencias nos vuelven como piedras. Y si tienen su corazón de piedra, la palabra de Dios no puede ser plantada y no puede crecer en su corazón. Cuando vienen a Dios deben tener corazones limpios, como que no saben nada. Y durante el tiempo de Jesús, los escribas y fariseos fueron los que no pudieron ser salvos, porque tenían tantos pensamientos y de sus propias experiencias llenas en su mente que se basaron en sus experiencias y en sus enseñamientos, no por la voluntad de Dios, pero por la experiencia de personas. Y por esa voluntad de personas juzgaron a Jesús. ¿Por qué Jesús hizo esto? Porque Jesús hizo aquello. Y lo hacían no por la palabra de Dios, sino por sus experiencias. Así que de la misma manera pueden tener muchas experiencias y mucho conocimiento, y eso puede prevenir la semilla que la semilla sea plantada en su corazón. Debemos tener buenos corazones. Entonces el corazón como piedra es muy arrogante. Porque tienen un corazón arrogante, juzgan todo de la palabra. Pero si tienen corazones humildes, solo pueden recibir. Deben tener corazones humildes para recibir la palabra de Dios. Así que debemos quitar las piedras de nuestro corazón. Cuando evangelizamos a las personas, debe ser lo mismo. Cuando continuamos nuestra conversación, puede que veamos interesados en cosas específicas. Todo el mundo va a morir eventualmente y van a tener un juicio después. Debemos
asegurarnos de que puedan llegar al cielo después de este juicio, porque las personas tienen corazones de piedra y son arrogantes y no pueden entender la palabra de Dios. Por tercero, está el corazón como espinas. Las espinas van a ahogar a la semilla. Y dice que algunos cayeron entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Esta es una buena ilustración aquí. Y Jesús nos da la explicación también en Mateo capítulo 13, versículo 22. Leamos juntos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra está siendo ahorcada. ¿Por qué? Por el afán de este mundo y el engaño de las riquezas. ¿Qué significa esto? Los espinos representan el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Si tienen esos, sin importar cuánta palabra de Dios escuchen, la palabra nunca podrá crecer profundo en sus corazones por el afán. ¿Ustedes tienen afán de este mundo o idolatran el dinero? Puede que no. O si escuchan la palabra de Dios, pero las preocupaciones de su corazón por estas cosas son tan grandes que paran a que la palabra de Dios entre en sus corazones. Proverbios capítulo 23, versículo 4, leamos juntos. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. No te afanes por hacerte rico. Dice que no lo hagan. Cuando no sobretrabajan, entonces pueden ser ricos. Si quieren ser ricos, entonces no sobretrabajen. Si hacen su corazón para que viva solo por Dios, diciendo, Dios, no quiero ser rico, pero haré lo mismo por tu palabra. Entonces, al pasar el tiempo, puede que se vuelvan ricos. Ser ricos significa que no tienen preocupaciones de vivir, ¿verdad? Entonces en la Biblia dice que Abraham era muy rico, ¿verdad? Era muy rico y él trabajó mucho sobretrabajó para ser rico, para nada. Y Dios le dijo, deja todas tus posesiones, y él las dejó y se fue. Se fue a la nueva tierra. Él comenzó de nuevo. Si se hubiese preocupado por sus riquezas, entonces hubiese dicho, oh, ¿cómo puedo dejar todo esto? Puede que haya desobedecido a Dios, ¿verdad? Y Isaac, él también era muy rico. A todos lados que iba era bendecido. Y Job era la persona más rica en el este. Pero Job era correcto y lleno de fe, no solo rico. Y Dios lo leamos juntos, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Aquí dice que fueron traspasados aquellos que quieren ser ricos. Y aquí también muestra muchas personas millonarios y billonarios que cometen suicidio. Por ejemplo, Hyundai. Muchas personas en ese grupo de Hyundai cometieron suicidio. Es un accidente muy conocido. Porque ¿quién cometió suicidio por muchas preocupaciones? Entonces debemos ser agradecidos de que somos pobres. Aquellos que quieren ser ricos y aman el dinero. Porque el amor al dinero es la raíz de todo pecado. Aquellos que desean ser ricos eventualmente van a caer en destrucción. Y van a llegar con muchas preocupaciones. Por eso es representado como una espiga. Por ejemplo, si tienen una espiga en su dedo, los molesta mucho, ¿verdad? Y cuando eventualmente la sacan, se siente mejor, ¿verdad? Pero si todavía sigue en su dedo, les molesta mucho. Y si tienen algo así en su corazón, no pueden escuchar. No pueden tener la palabra de Dios en ustedes. Filipenses capítulo 4, versículo 11 y 12, leamos juntos. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Este es el testimonio del apóstol Pablo. Debemos aprender de él. ¿Qué debemos aprender? Debemos aprender que en cualquier situación que estemos, debemos estar contentos. Debemos aprender a ser contentos. Y luego el amor al dinero va a desaparecer. Porque podemos estar contentos en cualquier condición que estemos. El apóstol Pablo, creo que él nació en una familia rica. Por ejemplo, hoy en día hay muchas personas que cruzan el borde y crecen ilegalmente para tener la ciudadanía de, por ejemplo, los Estados Unidos. Y en el tiempo del apóstol Pablo, la ciudadanía de Roma era muy importante. Y muchas personas están sorprendidas de que el apóstol Pablo era ciudadano de Roma porque él nació a una familia rica que era ciudadanos de Roma. Y las personas eran sorprendidas. Y él solo les decía, yo nací en una familia con ciudadanía romana. Y también él aprendió muchas cosas. Y él fue enseñado por los mejores profesores de esos tiempos. Entonces el apóstol Pablo enseñaba la palabra y las personas le decían, wow, eres un buen pastor, porque era muy bueno enseñando. Porque ¿saben cuántos libros escribió? Escribió 14. Y el apóstol Pablo, mientras enseñaba la palabra en su vida, aprendió cómo ser pobre. Por ejemplo, con comida. Él tuvo que trabajar. Él pudo solamente haber vivido su vida rica, pero él estaba contento porque él estaba viviendo para Dios, para la gloria de Dios. Así que el dinero no le importaba mucho. Porque el apóstol Pablo vivía esa vida. Nos enseñó que debemos aprender a vivir así también. Busquemos también Deuteronomios capítulo 6. Deuteronomios capítulo 6, versículo 4.
Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Por favor, encuentren este versículo en la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Leamos juntos. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5. Sigamos leyendo juntos. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Volvamos al versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Las personas judías ganaron muchos premios Nobel y una cosa que le enseñaron a sus hijos no es y su enseñamiento no era el éxito, a pesar de que ya eran exitosos, su enseñamiento era amar a Dios. ¿Y por qué le enseñamos a nuestros hijos a ser exitosos? No debe ser así, debemos enseñarles a amar a Dios, amar la palabra de Dios. Ese es el propósito de la educación. De la misma manera, nuestra iglesia, ellos aprenden en la iglesia. ¿Qué aprenden? Ellos no aprenden cómo ser exitosos en el mundo, pero cómo amar a Dios. Y en el versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hay personas que solo aman a Dios 10% del 100% y del resto 90% aman el mundo. Y algunos puede que solo amen a Dios 50% y el otro 50% aman al mundo. Pero como le enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios 100%. Haciendo así puede que seamos pobres en el mundo, pero no deberíamos preocuparnos. ¿Por qué? Porque Dios nos ayudará. En la Biblia dice: nunca vemos a un hombre justo morir de pobreza. Dios promete que eso nunca pasará. De la misma manera, aquellos que anhelan ser ricos es como que están plantando espigas en sus hijos. Siempre tenemos espinas en nosotros. Las personas alrededor de nosotros puede que dejen espinas, y puede que seamos influenciados por ellos. Pero no tenemos que crecer esas espinas. Y aquí en el versículo 7 dice que la educación no solo pasa en los domingos, pero cuando se sientan en su casa, y cuando caminan, y cuando se acuestan, y cuando se levantan, en donde sea que estén, cuando sea, deben enseñarles. Y esa es la única cosa que los padres deberían enseñarle a sus hijos. Puede que no podamos enseñarles matemática o inglés, pero ¿qué podemos enseñarles? Cómo amar a nuestro Dios con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestra fuerza. Sin importar el tiempo, lugar, debemos enfocarnos en una cosa. Y el resto de las cosas Dios nos proveerá. El apóstol Pablo nos enseña esto también. Si hacemos esto, nuestros hijos van a aprender cómo ser contentos. Sin importar si son pobres o ricos,
no influenciará su fe. Cuando somos contentos, entonces podemos decir gracias. Gracias a Dios en todo momento. Leamos este versículo juntos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero de afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ese es el tercer tipo de personas que la Biblia explica. Y este tipo de persona no puede ser salva. Porque están llenos de esas preocupaciones y engaños. Pero entonces, ¿quiénes son los que pueden ser salvos? ¿Quiénes son aquellos que pueden dar fruto? Aquellos que son sembrados en buena tierra. Pero aparte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y Jesús añadió una explicación sobre este versículo. Leamos juntos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y aquellos son los que son salvos y pueden ser salvos y dar buen fruto. Eso significa que no deben tener un amor por el dinero y afán por el mundo. Debemos tener corazones humildes y buenos. Cuando llegan a la salvación hasta hoy, a pesar de que son salvos, puede que den frutos muy lentamente. La razón por esto es cuando reciben salvación es un buen corazón, pero después de recibir la salvación puede que reciban muchas preocupaciones del mundo. Para entender la palabra de Dios debemos asegurarnos de que nuestro corazón sea como la buena tierra. Debemos asegurarnos que no sea como el camino o el lugar rocoso, o que estemos entre las espinas, porque eso nos previene de que la palabra crezca en nuestro corazón. Para entender la palabra de Dios debemos tener un corazón bueno y escuchar. Y ejemplos de estas personas son los hermanos falsos. Esto leemos juntos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Estas personas eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Esto no significa que los hermanos de Tesalónica no estaban entendiendo bien la palabra. Es más, busquemos este versículo. Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Si lo encontraron, leamos juntos. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los hermanos en Tesalónica
Ellos recibieron la palabra no como la palabra de hombres, sino como la palabra verdadera de Dios. Pero los hermanos en Varia eran más nobles. Y recibieron la palabra con toda solitud y escudriñaron la escritura diario. Por eso es que Dios los complementó. Aquí no dice que solo eran los domingos, sino también todos los días. El grupo español aprendió el miércoles que es importante leer la Biblia todos los días. Leyeron la Biblia todos los días desde el miércoles. Algunos puede que piensen que no es importante leer la Biblia todos los días, por eso es que no tienen frutos. Debemos dar frutos. Por eso debemos tomar el tiempo para leer la Biblia todos los días. No porque tengamos el tiempo, sino tenemos que hacer el tiempo para leer la Biblia. Debemos hacer el tiempo porque estamos ocupados. Oh, pastor, no tengo mucho tiempo para leer la Biblia porque estoy muy ocupada. Pero entonces, ¿no comen? ¿Pasan hambre porque están tan ocupados? Pero igual comen, inclusive si están ocupados, porque están cansados. Y cuidan su corazón comiendo. Nuestra vida cristiana es igual. Oh, pastor, es muy difícil, pero tienen que pasar tiempo y tienen que hacer el tiempo para leer la Biblia, porque la palabra de la Biblia es de la Biblia es nuestra comida. Los hermanos de Varia eran diferentes porque leían la palabra todos los días. Leamos Colosenses capítulo 1, versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Las palabras que tiene una tierra buena tienen ese día. Desde el día que conociste y oíste. Desde ese día das fruto. Y puedes dar el fruto de cientos, de 60 o de 30. Y el sembrador está esperando frutos. Juan capítulo 15, versículo 8, leamos juntos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan capítulo 15, busquemos. Lo vamos a buscar porque es muy importante. Juan capítulo 15, versículo 1. Juan capítulo 15, versículo 1. Capítulo 15, versículo 1. Leamos juntos. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Y capítulo 15, versículo 3 y 4. Leamos juntos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y versículo 5. Leamos juntos. Yo soy la vid, nosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
aquellos que son salvos son las ramas. Y versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Son salvos por la palabra y tienen redención eterna, ¿verdad? Entonces ustedes son las ramas. La iglesia es la vid, porque Jesús mismo es la vid. Hay muchos árboles, pero porque Jesús es la vid. ¿Ustedes conocen la vid? ¿Han visto? ¿La han visto? No es muy estable, es como una cueva. Entonces no se puede hacer nada de ella. El propósito de esto es nada más dar fruto. Dios comparó a la iglesia con la vid Dios comparó la vid con una iglesia porque el propósito de la iglesia es dar fruto. Versículo 15, versículo 5, leamos juntos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces hay dos cosas importantes. Yo soy la vid. Y estos que permanecen en mí y yo en vosotros, esos dos están conectados. Si como una vid hay que darle muchos suplementos como el sol, el agua. Claro, la rama debe estar conectada a la vid y debe tener buenos nutrientes. Porque si la rama no está conectada bien y no recibe buenos nutrientes, por ejemplo, si no vienen a la iglesia los domingos puede que no crezcan tanta fruta. Deben tener suplementos buenos. Y si tienen como un corazón como el resto del árbol, o tienen corazones como los otros lugares, como el camino, el lugar rocoso o las espinas, no pueden crecer su raíz. Debemos estar conectados a la Biblia, de la misma manera que la Biblia dice que debemos estar conectados a la palabra y a la iglesia. Y debemos tener la palabra en nuestro corazón y dar fruto. Y dice, en esto es glorificado a mi Padre, el que lleváis mucho fruto, en que lleváis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Nosotros debemos dar mucho fruto. ¿Y cómo damos estos frutos? Primeramente cuando enseñamos la palabra. Y algunas personas son salvos. Ellos son como la fruta. Busquemos 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16. Versículo 15. 1 Corintios capítulo 16, versículo 15. Primera Corintios capítulo 16, versículo 15. Leamos juntos. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanes es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Estefanes fue la primera fruta en la área de Acaya y dice que fue la primera fruta de Acaya. Y cuando compartimos testimonio, usualmente decimos dimos fruto y siempre pensamos como, alguien fue salvo. Si dan más frutos, Dios está aún más glorificado. Entonces debemos enseñar la palabra y debemos dar mucho fruto. Porque Dios quiere que todos sean salvos. Él quiere que todas las personas sean salvas.
Esas son como otras frutas que pueden dar otros frutos también porque pueden enseñar la palabra. Y internamente también debemos dar fruto. ¿Qué fruto? El fruto del Espíritu Santo. Busquemos Colosenses capítulo 5. Colosenses capítulo 5 versículo 22 y 23. Gálatas. Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23. Gálatas capítulo 5, 22 y 23, leamos juntos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántos frutos? 9. 9 frutos. Así que internamente debemos dar nuestros frutos. Y por fuera debemos enseñar la palabra. Para hacer eso, ¿cómo hacemos? Como aprendimos hoy, cuando recibimos la palabra, debemos tener un corazón como una buena tierra. Así que volvamos a Mateo capítulo 7, versículos 18 a 20. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Si dan buen fruto, entonces son un buen árbol. Así que los conocemos por su fruto. Y dice que cada árbol que no dé buen fruto es cortado y dado al fuego. ¿Qué significa esto? Que van al infierno. Aquí también dice Mateo capítulo 3, versículo 10, leamos juntos. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No son salvos. ¿Y cómo damos buen fruto? Debemos ser el buen árbol, debemos volver a nacer, debemos tener salvación. Y luego, si estamos con el bien en nosotros, podemos dar frutos. A través de mí por fuera, a través de mí alguien puede ser salvo. Y internamente podemos ser santificados, nuestras vidas cambian. Esto es lo que Jesús explicó. Y la Biblia también habla de cómo dar mucho fruto. Este es el versículo que recitamos la última vez, Juan capítulo 2, versículo 24, leamos el versículo juntos. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Debemos sacrificar. Jesús sacrificó y dio mucho fruto de los cristianos que son renacidos. De la misma manera, nosotros queremos dar mucho fruto. Debemos sacrificarnos a nosotros mismos para Dios. Y aquellos que son sacrificados por Él, muchos pueden ser salvos. Internamente, también debemos dejar muchas cosas. Tenemos que abandonar muchas cosas. Por ejemplo, nos estamos sacrificando para dar los 9 frutos del Espíritu Santo. Hace 2 semanas aprendimos sobre el sacrificio de Jesús. Aprendimos sobre esto, ¿verdad? Él no tenía pecado, pero para perdonar nuestros pecados, Él se sacrificó a sí mismo. ¿Qué tal si no lo hacía?
y por su sacrificio todos somos salvos. Y así nos podemos resemblar a Jesús por nuestras vidas. Había una persona que se llama Jin Chandor que su vida cambió por completo después de recibir la salvación. Y cuando vio la foto de Jesús siendo crucificado y vio lo que decía, quedó en shock. Porque decía, yo sacrifiqué todo por ti, pero tú, ¿qué sacrificaste por mí? Y él vio esta palabra y fue tan inspirado y estuvo en shock que pensó, sí, Jesús sacrificó todo por mí, pero ¿qué sacrifiqué yo por él? Nuestro último versículo será Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, leamos juntos. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué significa esto? Algunos que den fruto, conforme a su sacrificio, Dios dará una recompensa. Nosotros somos salvos porque nosotros tuvimos el corazón como una tierra buena. Y la semilla de la vida empezó en nosotros. Y eventualmente daremos fruto. Y todo depende en el estatus de nuestro corazón, cómo está nuestro corazón. Y luego también debemos estar conectados a la iglesia. Y luego también debemos ser cuidados bien en la iglesia. Y luego Dios puede ser glorificado por nosotros. Hoy aprendimos sobre la parábola del sembrador. Está el corazón como el camino, como el lugar rocoso y entre los espinos. Si tienen un corazón como esos, no pueden recibir la salvación. La semilla debe ser plantada en tierra buena para poder dar fruto. Entonces debemos mantener nuestro corazón como una tierra buena. Oremos para terminar. Dios Padre que nos salvaste, te damos gracias. Nos gustaría dar mucho fruto, especialmente por aquellos que no han sido salvos todavía. Por favor, ayúdalos para que tengan un buen corazón, para que puedan llegar a la palabra de Dios con un buen corazón. Y también nos gustaría cambiar nuestra personalidad, nuestras características para ser como Jesucristo, para dar frutos. Queremos tu ayuda para arreglar todo. Y dejamos todo en tus manos poderosas y oramos en el nombre de Jesús. Amén.